Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Oscar Francisco Balbo Hernández. Actualmente estoy estudiando la carrera en Ingeniería en Logística y Transportes. Estoy llevando la materia de formulación y evaluación de proyectos. Esta actividad es defendiendo mi proyecto, el docente en línea Carlos Castillo García. Bueno, como introducción, la verdad es que hasta el momento hemos estudiado gran parte de lo que es llevar a cabo un proyecto. eh, Nos dice que se debe llevar a cabo una serie de estudios y análisis. Uno de esos estudios y con el cual se inicia el proceso es el análisis de mercado, donde se obtiene información para determinar el producto o servicio a brindar, para después pasar a un análisis técnico, donde se determinan los recursos necesarios. Un análisis más es el financiero, en el cual se determina si es viable o no el proyecto, por lo cual estos análisis son muy importantes y debemos tener la claridad del proceso que se sigue en cada uno de estos análisis, que es lo que veremos a continuación. Bueno, aquí nos pide realizar el proceso para la elaboración de un análisis de mercado. Y bueno, primero se inicia con definir encuestas y paramétricos. ¿A qué nos referimos con paramétricos? ¿Qué es lo que va a medir cada parte de la encuesta? Eso es muy importante. Establecer los objetivos y alcances que va a tener esta encuesta, recopilar datos. Aquí la recopilación de datos puede ser a través de técnicas como la entrevista, por ejemplo, ¿no? Pues la determinación de precio, que es un punto muy importante, ¿no? Después definir el mercado meta, hacia dónde va a estar orientado nuestro producto. El análisis de la competencia, que es un punto muy importante para ver las oportunidades que tenemos. También otro punto importante es la proyección de la demanda, donde vamos a definir cuánto es el producto que está necesitando el mercado, y esto nos va a servir también más adelante para la planeación en el estudio técnico, ¿no? Verificar regulaciones, esto es muy importante, el tipo de producto que vamos a comercializar, cuáles son las normatividades y regulaciones que tiene, ¿no? En materia ambiental, por ejemplo, ¿no? En materias de seguridad, de higiene, etcétera, etcétera. Y por último, pues el informe de hallazgo, ¿no? Donde vamos a plasmar todo lo recopilado en el estudio, que servirá para el siguiente paso, que es el estudio o el análisis técnico. Ya en la parte de, aquí nos pide realizar el proceso para la elaboración de un análisis técnico. Aquí lo que nos dice como parte inicial es determinar las propiedades y características del producto, ¿no? En función a todos los datos recopilados en el estudio de mercado, eh, cuáles son esas características que tendrá el producto. Para pasar después a la planeación de la materia prima, es decir, qué vamos a necesitar, qué materias primas vamos a necesitar, y en qué cantidades también. Elaboración del producto, ya una vez teniendo todo el tema de materias primas, los elementos, pues se sigue con el proceso de determinar cómo se va a elaborar el producto. Posteriormente, identificar la localización del almacén, o sea, por temas de costos, ¿no? Analizar dónde es viable, si se mantiene donde estamos o, o, o se busca otro almacén. Diseñar el tipo de almacén, es decir, las condiciones que debería tener el almacén de acuerdo al producto que vamos a almacenar, el espacio, la temperatura, etcétera, ¿no? Establecer procesos operativos en la parte del almacén, en la parte de distribución, cuáles van a ser los flujos. Posteriormente, determinar recursos y maquinaria, para posterior analizar modelos de transporte y distribución, qué tipo de transporte necesitamos, y pues por último cuantificar el costo que va a tener la operación y la inversión también que vamos a tener. Realiza el proceso de elaboración de análisis financiero. Eh, Después del estudio técnico pasamos a analizar. Lo primero que hay que hacer es analizar la situación actual de la empresa, la situación financiera. Posteriormente analizar ese monto de inversión que se determinó en el estudio técnico, identificar y calcular ingresos del proyecto, o sea, las ventas y traducidas en ingresos. Después identificar fuentes de financiamiento, analizar los costos de operación que se calcularon. Después
Con toda esa información se tiene que determinar el flujo de efectivo del proyecto, evaluar la viabilidad del proyecto, y aquí pues se puede aplicar técnicas como la TIR, el BPN, etcétera, etcétera, ¿no? Para posterior pasar al informe de resultados. Bueno, como conclusión podemos ver que la correcta aplicación de cada uno de estos estudios del proyecto son muy importantes para obtener los resultados esperados, ¿no? Por ejemplo, si en el estudio de mercado no se hace una buena proyección de la demanda, se corre el riesgo de no contar con los recursos necesarios como materia prima, mano de obra, etcétera, para poder producir lo que se necesita, y esto a su vez afectaría las ventas y por lo tanto el ingreso, ¿no? Otro ejemplo es, si en el estudio técnico no se calcula correctamente las capacidades de almacén y distribución, pues se tiene el riesgo de brindar un mal servicio al cliente, lo que estaría afectando la venta y por lo tanto al ingreso. Entonces, eso es mi conclusión. Muchas gracias.